Chasqui TV, el primer informativo pluricultural del Ecuador. Chasqui TV, el primer informativo pluricultural del Ecuador. Chasqui TV, el primer informativo pluricultural del Ecuador. Chasqui TV, el Amigos del Ecuador y del mundo, gracias por sintonizar Chasqui TV, el espacio de noticias y opinión. Generamos nuestra señal desde la ciudad de Riobamba, en la provincia de Chimborazo. Hoy, lunes 6 de julio del 2020, el coronavirus no da tregua en el mundo y ya tenemos 11.520.461 casos de coronavirus. 535.499 personas han fallecido según los datos de la Organización Mundial de la Salud. En el Ecuador, según datos también de la infografía número 130, indican que existe 62.380 personas contagiadas y 4.821 personas han perdido la vida. En la provincia de Chimborazo, 848 personas se reportan como contagiadas. Riobamba, con 562.000 casos, es la ciudad que está más con problemas de COVID-19 en la provincia de Chimborazo. Le siguen Colta, Huánuco, Cumandá y Alausí. Mientras el coronavirus ha generado una emergencia sanitaria en todo el mundo y el coronavirus ha afectado a todas las familias sin respetar extracto social alguno, nosotros también vemos que hay actores tanto en el tema de salud, en el tema de medios de comunicación, actores políticos, entre otros, que han contribuido de una mejor forma posible para evitar contagios y también para apoyar a las familias en esta pandemia que está afectando a todos por igual. Esta noche nosotros vamos a dialogar con un invitado especial, con un personaje de la comunicación social en la provincia de Chimborazo. Él es el doctor Efrén Cayambe Wilcapi. Es un importante comunicador social en la provincia de Chimborazo y en el país. También por varios años ha contribuido al sistema educativo nacional en calidad de maestro y supervisor de educación. Actualmente es el presidente ejecutivo de Radio Andina, la Gigante de los Andes, una importante cadena radial que tiene la región Sierra y el país entero. No sin antes, nosotros queremos saludar a nuestros amigos y amigas en las 24 provincias del Ecuador, en los 221 cantones que tiene la patria y también a los hermanos migrantes en todo el mundo. Bienvenido, mi estimado doctor, al espacio de Chasqui TV. Muchísimas gracias. Permítanme agradecerle profundamente a todos los directivos, personeros, a los locutores, sonidistas, panelistas, periodistas de este importante medio de comunicación como es Chasqui TV, un medio que viene dando mucho que hablar desde hace mucho tiempo ya atrás. Son personas que se han dedicado en forma total a entregar sus mejores trabajos y esfuerzos en beneficio de la comunidad. Para mí es un gran placer estar con ustedes al frente de este importante medio de comunicación y el personal de primer nivel y de primera línea como son ustedes. Muchas gracias por la invitación. A usted, mi estimado doctor, muchas gracias por brindarnos un espacio de su tiempo para conversar algunos temas relacionados con la realidad nacional. Si bien el coronavirus ha bajado su intensidad,
pero existen algunos problemas de salud en algunas ciudades. Hoy mismo la capital de la República está siendo el epicentro de los contagios y también de personas que están perdiendo la vida. Pero nosotros, mi estimado doctor, antes de iniciar con el tema de la entrevista, cuéntenos cómo ha vivido usted y su familia esta cuarentena, ya que el coronavirus nos ha afectado a todos y especialmente a las personas más vulnerables que tiene la patria. Cuéntenos cómo ha pasado, cómo lo ha visto en carne propia usted esta cuarentena por el coronavirus. Bueno, la verdad es que gracias a Dios, hasta aquí, hasta estos momentos, nosotros nos encontramos muy bien. Personalmente y toda la familia, repito, gracias a Dios nos encontramos en perfectas condiciones de salud, porque desde el inicio mismo de esta emergencia sanitaria, nosotros hemos tratado de seguir las reglas de juego. Hemos tratado de conocer, de ir inteligenciándonos, ir averiguando, ir por diferentes medios, incluso pues periodísticos, televisivos, medios alternativos, nos hemos ido empapando de las realidades que supone la presencia de este COVID-19. Desde el inicio mismo, desde cuando arrancó esta problemática a nivel del mundo y que se derivó desde China. Desde China, pues, no sabemos cuáles mismos son las circunstancias en que asomó este virus, porque las informaciones nos dicen que es un virus creado en el laboratorio. Eso es lo que dice mucha gente. Otros dicen que no, que el virus no pudo ser creado. Simplemente es un virus que asomó ahí. Posiblemente la versión esta dicen que salió de ahí nació, pero en forma, diríamos, natural, debido a las costumbres que tiene ese pueblo y justamente en esa ciudad donde se inicia esta pandemia. Las formas de vida, las costumbres, ha hecho que asome este virus, porque el COVID ha habido siempre, desde hace muchos años. Este es el nuevo COVID-19, por eso lo llaman el nuevo COVID-19. Salió porque justamente las costumbres hicieron el ambiente propicio para que en forma natural asome este virus que lamentablemente rápido se expandió en el mundo. Esa es la una versión. La otra versión es que incluso potencias mundiales como los mismos de Estados Unidos, sabiendo que en China igual tienen costumbres bastante diferentes, distintas a otros pueblos del universo, dijeron, ahí es el lugar donde podemos ir a iniciar en nuestro laboratorio el virus. Entonces sabían, y justamente de China le cogieron a esa ciudad, porque de China, de todo China, que es muy grande, en esa ciudad tenían incluso costumbres muy diferentes a otros pueblos de la misma China, donde pues se alimentaban los humanos y se alimentan hasta ahora con todo tipo de animales. Entonces sabían que ese era el caldo de cultivo y podían incluso ellos disfrazarle de alguna manera. Estas potencias mundiales podían disfrazarle y decir, bueno, ellos, lo que ahora se dice por el otro lado, que simplemente fue natural el aparecimiento del COVID-19, pero ellos lo crearon y fueron allá justamente
porque ese era el ambiente propicio, primero por las costumbres de nutrirse de diferentes animales, segundo porque ahí es una ciudad muy grande, doctor. Y podían rápidamente ellos difundir en el mundo, en este mundo globalizado, rápidamente lo que sucedió. Inclusive muchos dicen que también fue China, dicen que China mismo fue porque aquí es una carrera de poder político y poder económico. Estados Unidos dicen que lo hizo porque, según las estadísticas, China iba a crecer un 6 y algo más por ciento en este año económicamente, y a Estados Unidos no le convenía eso. Entonces, ahí es cuando van a China e implantan esta pandemia para tratar de que la carrera económica de China no se eleve demasiado. No sé cuál mismo es la razón por la presencia en el mundo de este virus. Alguna razón tendrán los unos y los otros, pero a la final la situación nos inmiscuyeron a nosotros, la humanidad, que nada tenemos que ver. A todo el mundo, mi estimado doctor. Pero el coronavirus al Ecuador llega en los peores momentos. Pasamos de una movilización en octubre, estábamos tratando de recuperarnos, pero justo nos cae esta emergencia sanitaria con el coronavirus, mi estimado doctor, y en ese momento el rol de los medios de comunicación es muy importante, tanto para la información, así también como para ir generando diferente tipo de opinión, ir generando información válida para que la ciudadanía no entre en el pánico correspondiente, porque dicen que el coronavirus es la pandemia del miedo. Mi estimado doctor, ¿qué rol jugaron los medios de comunicación en esta emergencia sanitaria? Bueno, para justamente hablar del rol mismo de los medios de comunicación, es importante también analizar el asunto de la vivencia de los medios de comunicación, porque cualquier institución, de cualquier origen o de cualquier vocación, hay un asunto que les permite desarrollarse de la mejor manera o en manera precaria. Y justamente, ¿cuál es ese factor? Es el asunto económico. Si usted no cuenta con el asunto económico debido, con el asunto económico fortalecido, no puede hacer ningún servicio y la situación a veces se va de las manos. En el asunto que tiene que ver con los medios de comunicación, el periodismo y los medios de comunicación estaban, como usted lo anotó anteriormente, al Ecuador vino la pandemia en no los mejores momentos. Igual estaba sufriendo también el periodismo, y los medios de comunicación estuvieron sufriendo de la misma situación, que podríamos, según los analistas, el periodismo y los medios de comunicación ya tienen una crisis desde hace 10 años. Estos son meses nomás el COVID-19, pero el periodismo mismo, los medios de comunicación ya vienen sufriendo una serie de aspectos bastante críticos desde hace 10 años. E incluso en tiempo de la Revolución Ciudadana, el señor Correa recordará que puso un impuesto al IVA para importación de papel, por ejemplo. Esto vino a golpear fuertemente a los medios de comunicación, que no se han podido sacudir de aquel golpe. Ahora peor todavía. Entonces,
los medios de comunicación estaban sufriendo por lo que usted igual anotó. Si el país estaba en una situación bastante crítica, bastante difícil, ya estaba sintiendo con fuerza la falta del presupuesto, de la circulación del dinero, estaba sufriendo a nivel nacional. Entonces, los medios de comunicación estaban igual, porque la comunicación es un ente social, y si la sociedad está sufriendo ya fuertemente el impacto económico de un país que se estaba hundiendo, los medios de comunicación estaban recibiendo igual, estaban sufriendo ese mismo impacto económico y con mayor fuerza, porque especialmente los medios de comunicación, masivos, tradicionales, ¿de qué viven? Los medios de comunicación independientes, tradicionales, viven de la pauta, no hay otra forma, viven de la pauta, pero la sociedad estaba ya sufriendo la crisis, ha venido ya, como digo, esto viene desde hace 10 años atrás, ya estaba sufriendo la crisis económica, la sociedad, los entes sociales, las empresas, los otros grupos también de poder estaban ya sintiendo fuertemente el impacto económico, el impacto social. Entonces, ya los medios de comunicación dejaban de percibir el apoyo económico de estas empresas. Entonces, viene este asunto del COVID-19, que es hace el 16 de marzo, se declaró prácticamente acá en el Ecuador. Entonces, ahí lo que sucedió con los medios de comunicación es que se agravaron los aspectos económicos. Vino a sufrir con mayor fuerza. No es que en la pandemia los medios de comunicación sufrieron el impacto económico, no, esto ya viene de atrás. Simplemente cuando se declara la emergencia sanitaria en el Ecuador, ahí es cuando sufre el mayor impacto todos los medios de comunicación y los periodistas. ¿Por qué los medios de comunicación? Porque los medios de comunicación ya dejaron de percibir pautas. Se dice que en un porcentaje del 70 al 80% se diluyeron las pautas. Ahora, ¿cómo viven? Y los periodistas, ¿por qué? Porque en cambio los periodistas son el fruto del trabajo de la fuerza económica, la fortaleza económica del medio de comunicación. Si el medio de comunicación dejó de percibir las pautas, ¿qué tuvieron que hacer los medios de comunicación? Tuvieron que, o en algunos casos, disminuir el personal. Entonces muchos periodistas quedaron en la calle, se quedaron sin trabajo, porque no había otra forma. Tampoco la empresa periodística podía sostener a una cantidad de personal que sí lo hacía cuando tenía por lo menos pautas medianas. Pero esta vez se le acaban las pautas y no tiene de qué vivir. Entonces, mucho personal, muchos periodistas se quedaron en la calle, se quedaron sin trabajo, lo que también influye en la vivencia democrática de un pueblo. Eso es importante anotar, porque esto influye. Imagínense, periodistas en la calle, en la desocupación,
y los medios de comunicación vistos mermados también en su función de trabajo democrático. Entonces se disminuye la fortaleza de la vida y del sistema democrático de un pueblo. Entonces esto ha golpeado fuertemente a los medios de comunicación, como digo, unos que mandaron a la desocupación a su personal, y otros tuvieron que cerrar sus operaciones, algunos momentáneamente y otros definitivamente cerraron sus operaciones porque era imposible seguir manteniendo. Otros han tenido que reinventarse, como por ejemplo usted lo conoce y la gente del pueblo lo conoce, Diario El Universo, un diario de mayor circulación en el país, tuvo que reducir su tamaño, tuvo que menorar las hojas. Entonces ha impactado profundamente. Esto, repito, medios de comunicación que no van a poder y no pueden salir. Muchos han desaparecido. Esto que ha sucedido a nivel nacional, imagínense lo que sucede a nivel local, a nivel de ciudad, a nivel de provincia. Por lo menos los otros medios en otras ciudades, que son ciudades que tienen movimientos económicos. Los medios nacionales, digamos, mi estimado doctor, teniendo en consideración de que los medios de comunicación o los dueños de los medios de comunicación o quienes hacen de la gerencia de los medios de comunicación, también son empresas que de pronto también pagan impuestos, de pronto también pagan sueldos, contribuyen al IES. Es decir, no es fácil tener un medio de comunicación, porque además detrás del dueño, detrás del medio, están familias que viven del tema de la comunicación, doctor. Así es justamente eso. Y yo decía, por ejemplo, aquí en Riobamba, si a nivel nacional, macro, se ha visto esta situación lamentable de medios grandes, tradicionales, el Comercio, El Universo, medios, empresas fuertes que se suponía se han quedado en una situación muy crítica. Ahora, si hablamos nosotros de la ciudad de Riobamba, de la provincia de Chimborazo, la situación es más grave todavía. ¿Por qué? Porque la ciudad de Riobamba es una ciudad que ha quedado prácticamente despoblada de empresas. Aquí no es una ciudad de empresas. ¿Cuántas empresas, si nosotros nos ponemos a analizar, cuántas empresas hay en Riobamba? ¿Cuántas empresas hay en Chimborazo? En Riobamba no sé si queda una, la Cemento Chimborazo, y dos, la cerámica, que también la cerámica está cerrando las puertas. Tubasec cerró las puertas, Prolac cerró las puertas. ¿Y qué nos queda? No, es una ciudad que no tenemos fuentes de trabajo, no hay fuentes de trabajo. Salen la gente preparada en las aulas universitarias y politécnicas y no encuentra trabajo. Son gente que va a la desocupación. Hay una desesperación de profesionales de primera línea, profesionales de fuste, capaces, inteligentes, pero que ahora no encuentran trabajo. Ahora, los medios de comunicación en esa situación, tomando en cuenta que los medios independientes, los medios privados, vivimos de la pauta. Si a nivel nacional hay un decrecimiento del 70 al 80% de pauta, imagínense en Riobamba. En Riobamba no tenemos. ¿Qué empresas pueden pautar si no tenemos? Entonces nosotros tenemos que aquí más bien estar inventándonos
tratando de sobrevivir, porque muchos medios de comunicación no tenemos ahora para pagar la luz, y en peores condiciones estamos los medios tradicionales llamados regionales. Los medios regionales que damos servicio con mucho cariño, que lo hacemos con profesionalismo y con decisión, entregamos nuestro trabajo, nuestros mejores esfuerzos a una sociedad que lo queremos y que nos quieren. Pero no es solo eso. La gente a veces no entiende que tras de eso tenemos también que vivir, tenemos que sobrevivir. Imagínense, en un país donde tenemos muchas empresas eléctricas, sin embargo, tenemos producción eléctrica propia. Se decía que iban a disminuir los costos. Hasta ahora no lo han hecho. Entonces nosotros tenemos que pagar la luz, elevadísimos costos, sirviendo en estos momentos a ciudades y provincias donde no sacamos un solo centavo. Entonces, ¿de qué vivimos? Aquí la pauta se ha ido un 90%. En el país del 70 al 80, aquí al 90%. 90%. No hay ingresos ni siquiera para pagar los servicios básicos. Mi estimado doctor, sin duda, los medios de comunicación también han sido afectados por esta crisis económica, por la emergencia sanitaria, porque todo se ha unido ahí. Ahora, en el otro orden de cosas, mi estimado doctor, si bien es cierto, todos los ecuatorianos hemos sufrido, pero hay un grupo privilegiado, en cambio, que ha hecho su agosto en esta pandemia, en esta emergencia sanitaria. Se ha descubierto el tema de la corrupción, el tema de los carnets de los discapacitados, entre otras cosas. ¿Qué opinión le merece, mi estimado doctor, estos temas, ya que usted, al ser el director de noticias de Radio Andina, La Gigante de los Andes, y todos los días estar en contacto con los actores sociales, políticos y con la población, hay gente que está indignada con lo que está pasando con el país. Mientras unos estamos sufriendo, por un lado, la crisis económica, estamos sufriendo el tema de la emergencia, hay otros que se han dado un festín en esta pandemia, mi doctor. El asunto todo hay que verle desde el punto más macro, porque es general. La crisis, lamentablemente, cuando golpea algo, golpea todo. No es solamente aisladas los temas, son todos. Y yo lo que estoy hablando en la parte económica de la vivencia de un medio de comunicación, especialmente los democráticos, los libres, porque hay otros que no lo son. Sin embargo, nosotros, en cambio, que amamos la libertad y la democracia, vivimos en ese camino, pero la parte económica es una de las situaciones. Pero no solamente es eso lo que golpea a los medios de comunicación, especialmente a los democráticos. Tengo que repetir 1000 veces, a los independientes y democráticos. No es solo eso, también es la incomprensión de las autoridades. Ahí viene el asunto, porque el periodismo, la verdad que ha jugado un papel sumamente importante en esta época de crisis. Ha jugado un papel importante, pero es un tanto medio difícil de entender, porque ahora es cuando más se consume la información, porque toda la sociedad está buscando estar informado sobre la pandemia, sobre la evolución de la pandemia en mi ciudad, en las otras ciudades, en el país entero. Es decir,
el consumo de información es más fuerte ahora, pero la situación en cambio del periodismo es más incomprendido. Primero porque no tiene los medios de comunicación para sostener a su personal, a sus periodistas, que son los que trabajan en el campo, el día a día. El periodismo es uno de los entes que está siempre en primera fila. Si nosotros le aplaudimos, le admiramos y seguiremos aplaudiendo a esos héroes desconocidos como son los héroes de blanco, los médicos, enfermeros, enfermeras, camilleros, la policía, el ejército, les aplaudimos porque están en primera plana. Pero ¿quiénes son los que están también en primera plana? Los medios de comunicación, los periodistas. Y le cuento, y usted lo sabe, pues los medios de comunicación lo saben, que en el Ecuador está catalogado que es el país donde más han muerto los periodistas con el COVID-19. Eso dicen las estadísticas. En el Ecuador es el país donde más han muerto los periodistas con el COVID-19. Justamente porque están en primera línea. ¿Quién reconoce eso? ¿Quién ha dicho, cierto, que los periodistas exponen su vida todos los días? Nadie. Como digo, bien hecho, y seguiremos admirando y aplaudiendo a nuestros profesionales de blanco, porque ellos están en primera línea. También han muerto una cantidad. Pero al periodista y al periodismo nadie le reconoce, a pesar de que tenemos muchísimas víctimas, muchos muertos periodistas. Entonces, el periodismo es fundamental para la información del pueblo. Si no hubiera periodistas, no habría información. Ahora el asunto es que, en cambio, eso no les gusta a ciertos personajes y a ciertas autoridades. No les gusta. De ahí que inclusive sacan decretos, sacan acuerdos, sacan leyes locales, provinciales, sacan para impedir el trabajo honesto, el trabajo recto de los medios de comunicación y los periodistas. Cierran páginas, no dejan actuar, no les conviene. Y no les conviene, no sé por qué. Porque cuando las autoridades trabajan en forma transparente, honesta, entonces, ¿qué mejor que se sepa el trabajo? ¿Qué mejor que sepa el pueblo de su accionar justamente honesto y transparente? Deben darle más bien las herramientas y deben apoyarle. Por eso que inclusive hay las asociaciones de periodistas, inclusive internacionales, que ahora están recomendando a los señores jueces, que se oiga bien, están recomendando a los señores jueces que no les den oídos a estas ciertas autoridades que, tratando de esconder su forma de actuar no tan clara, ni limpia, ni transparente, están queriendo poner trabas y hasta quieren demandar. Por eso digo, hay instituciones periodísticas nacionales e internacionales que están demandando, pidiendo a los jueces que no den oídos, porque en realidad hay autoridades que se ponen a perseguir al periodismo, se ponen a perseguir a los medios de comunicación. Mi estimado doctor, qué importante opinión que estamos generando con el doctor Efren Cayambe Huicapi. Nosotros tenemos más temas que tratar, pero
Vamos a continuar luego de un corte comercial. Volvemos enseguida. Como decía el doctor, no se vaya de la sintonía. Con mucho gusto. Somos alegres, soñadores, honestos trabajadores. Para seguir soñando y poder abrazar a nuestros hijos, quédate en casa. Salva tu vida. Musugruna, Cooperativa de Ahorro y Crédito, invita a quedarse en casa e informa que se atenderá únicamente en las áreas de servicio al cliente y cajas, en horario de 9 horas a 14 horas, tomando en cuenta las medidas de seguridad e higiene. Red Cajeros Automáticos y el uso de la tarjeta de débito están disponibles las 24 horas del día. En Musugruna, su dinero está seguro. Hoy nuestra misión es ganarle la batalla al coronavirus. Solidarios y unidos saldremos adelante. No es lo mismo. Musugruna es Musugruna. Abogado Luis Alfonso Chango, gerente general. Agradecerles porque vienen haciendo ese trabajo. Hay mucha gente que está necesitada, mucha gente que requiere de ustedes, que por favor ayuden a ayudar. En estos momentos más sensibles de la humanidad en el planeta Tierra, queremos solidarizarnos, queremos concientizar, socializar que esto de la pandemia de coronavirus no es chiste, es algo muy grave para la humanidad. Y nosotros, decididos a trabajar en la prevención de la contaminación, estamos dotando de diferentes equipamientos para la sociedad guamoteña de aquí, de nuestro territorio. Estamos con ustedes, cumpliendo las disposiciones. Señor Presidente de la República, señora Gobernadora, señores compañeros, colegas, autoridades, socialicemos, comuniquemos, concienticemos a todos los conciudadanos. Unidos venceremos de esta pandemia. Sí puede ser. Hasta el fin, el cuidado de nuestra vida. Quedemos en nuestras casas, en nuestros hogares, por proteger a nuestros seres queridos. Con amor, trabajamos hasta el fin. Aprovecho mi tiempo en casa aprendiendo nuevos idiomas. Tú también lo puedes hacer ingresando a www.educacionbilingüe.gov.es. Yo aprendo en casa. Wasipi Sakiri. El gobierno de todos. Amigos y amigas, gracias por continuar en la sintonía. Hoy, lunes 6 de julio del 2020, nosotros generamos información y opinión desde la Sultana de los Andes. Un saludo muy especial a nuestros amigos y amigas que nos sintonizan a lo largo y ancho del territorio nacional y también en los distintos países que tiene el mundo. Y nosotros dialogamos con el doctor Efrén Cayambe Huilcapi, presidente ejecutivo de Radio Andina, la gigante de los Andes. Mi estimado doctor, en el segmento anterior nos quedó pendiente un tema muy importante. El hecho de que los casos de corrupción en el país no sean descubiertos desde las autoridades, es decir, la mayoría de casos han sido descubiertos por periodistas, por diferentes medios de comunicación que han puesto a la luz pública actos muy indignantes, mi estimado doctor, en la emergencia sanitaria. Desde las fundas de los muertos tuvieron sobreprecio, mientras hay familias que no tienen para llevar un pan
a su casa, hay gente que sí empezó a hacer de las suyas. Mi doctor, ¿cuál es su opinión sobre este tema? Bueno, no sé si me permite, antes de abordar ese tema, terminar en el segmento anterior nos quedó una situación flotante que me gustaría precisar. Es el asunto que yo decía, la situación económica de los medios de comunicación, y que inclusive a nivel nacional el señor presidente de la República, con motivo del Día del Periodismo, pedía que pues los medios de comunicación se dediquen de la mejor manera, en forma democrática, cívica, a informar al pueblo, a hacer su trabajo democrático, porque esto fortalece el sistema justamente democrático del país. Ahora nosotros también valdría, y para terminar este segmento, este tema, pedirle a las autoridades, también al gobierno, que por favor nos ayuden, por ejemplo, bajando ese IVA del 12% a la importación del papel. Eso sería una gran cosa, porque los medios de comunicación escrito no pueden traer, no pueden pedir, no pueden importar, porque no hay el dinero y la situación está bastante grave. Otra situación sería, por ejemplo, hay un decreto donde en abril se impedía a los gobiernos seccionales, por ejemplo, de que hagan contratos de pautas. ¿De qué podemos vivir, pues? Entonces hay autoridades seccionales que con el papelito ese en la mano le dicen no podemos pautar porque aquí hay un impedimento. Impedimento que no es, porque un decreto no puede estar sobre la Constitución. Hay otras leyes superiores que le facultan para que pueda contratar, y lo están haciendo algunos, pero sería importante. Oiga, doctor, pero con ese impedimento, ¿cómo se entera la ciudadanía de las actividades que están realizando? De pronto, los medios de comunicación, tanto radio, televisión y prensa escrita, son los que difunden las actividades, son los que hacen conocer el trabajo de las distintas instituciones del Estado. Pero si hay un impedimento, entonces cada quien se dedica puertas adentro a hacer lo que sea. Eso mismo es lo que nosotros cuestionamos. Justo por eso estamos pidiendo que por favor eso se quite, porque además, como digo, para una ley hay otra superior, y los gobiernos seccionales sí pueden contratar pautas, y muchos lo están haciendo, pero algunos que no les conviene, se apoyan en ese papelito y dicen, no, aquí está el papelito y con eso no puedo pautar. Y están haciendo también su conveniencia apoyados en esta situación escrita. Así es que eso sería importante que el gobierno lo quite. Y por otro lado también, por ejemplo, a los medios de comunicación nos debe el Consejo Nacional Electoral, nos debe de las últimas elecciones. No nos han pagado ni un solo centavo. Si nos pagaran, tendríamos por lo menos para sobrevivir, pero no lo hacen. Por favor, paguen. Es otra forma de ayudar a los medios de comunicación. Y por último, otro aspecto que podría ayudar es dando facilidad en préstamos a bajos costos. Entonces, todo esto nos ayudaría a los medios de comunicación que muchos también se han cerrado, porque ya no hay forma de sostener. Entonces, esto nos estaría ayudando el mismo gobierno para poder sobrevivir,
para poder pagar la luz siquiera. Son cosas que el gobierno tiene que tomar en cuenta. Y el otro asunto, ya esto de la corrupción, que ha venido realmente como nunca a golpear la conciencia de la ciudadanía en general, porque no podemos decir que tampoco la pandemia ha sido la culpable para que asome este sistema, un verdadero sistema de corrupción en el país. No es cierto, la corrupción ha habido siempre. Lo que pasa es que en este espacio de tiempo del COVID-19, pues asimismo, por el asunto lógico de la situación que empezó a vivir el pueblo ecuatoriano, entonces hubieron los decretos, el decreto de excepción que dictó el señor presidente, y lógicamente esto conlleva a que algunas autoridades se aprovecharon de la situación del momento actual y empiecen en forma agresiva, diría yo, en forma agresiva a hacer sus adquisiciones. Pero lógicamente, como ya venía de años atrás con Alianza País y con el señor Correa a la cabeza, mucha gente que ya estaba en diferentes puestos, casi todos han estado en puestos con el señor Correa, son los mismos, ellos ya estaban acostumbrados a hacer sus adquisiciones con sobreprecio, y ahora que tenían la oportunidad inclusive legal por el decreto de excepción, entonces lo que hicieron es aprovechar el momento crítico sanitario del pueblo ecuatoriano para hacer las compras. Como ya estaban acostumbrados, volvieron a hacer con los sobreprecios, y ahora incluso con mayor sobreprecio, porque incluso todos conocemos que muchas compras se hicieron sobre el 1000% de sobreprecio. Es una barbaridad. Esto pues ha asqueado al pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano está ya harto, no soporta más, porque todos los días hay un caso. Así es. Y cada día el ecuatoriano amanece pensando, ¿y ahora qué habrá? ¿Quién habrá robado? ¿En dónde habrán robado? Entonces, hasta creo que la gente ya se está acostumbrando, porque todo es cuestión de costumbre. La frecuencia hace que se acostumbre las cosas. Entonces, hasta el pueblo parece que se está acostumbrando, y hasta muchos dicen, creo que hacen de adrede, porque asoma un bullado caso hoy, mañana asoma otro bullado caso, y ya el de ayer ya me olvidé. Ahora vamos con el caso de hoy. Mañana hay otro caso, ya me olvido el de hoy, el de ayer. Pasado hay otro caso, y así se va olvidando. Y que les conviene que se olvide el pueblo. Ahora, ¿por qué les conviene que se olvide el pueblo? Porque primero, para ellos no pagar sus fechorías, ya como no hay, porque cuando hay una presión de la opinión popular, entonces las autoridades también ponen todo su afán porque se esclarezca, porque se sancione. Pero si ya no hay opinión, si ya la ciudadanía no hace fuerza para pedir, reclamar que se investigue y que se sancione, entonces eso va quedando ya en el archivo, se queda en el archivo. Entonces, les conviene a muchos ciudadanos que haya cada día otro caso para que los otros ya se olviden. Y el pueblo, como a veces es tan bueno y se olvida
Lo de ayer ya me olvidé, pero lo de anteayer ya me olvidé. El pueblo se olvida. Entonces, que sigue quedando en la impunidad. Porque el bullado caso de hoy es tan grande que todo mundo alza las manos y dice, pues, por Dios, que no dejen la impunidad. Eso que hice hoy, mañana lo hago lo mismo y peor. Pero lo de hoy me olvido. Ese es el problema, lo de hoy me olvido. Entonces, esta situación se vuelve una especie de caos también. Por un lado, les interesa que pase el tiempo, buscan, por eso hasta los abogados asoman con sus trafacías criollas para alargar el tiempo, porque ellos saben que el tiempo es su mejor escudo para poder seguir quedando en la impunidad. Y por otro lado... Ahora, mi estimado doctor, también hay un problema muy serio, ¿no? Como usted lo acaba de manifestar, nos tienen como una novela, capítulo por capítulo, y de pronto después ya nos viene la novela de las elecciones. Últimamente, imagínense, casi media asamblea tienen carnet de discapacidad, se han importado más de 1000 vehículos de alta gama. Es decir, yo creo que ya a los ecuatorianos nos tienen, yo creo que ya de, ¿cómo diría? Ya de lo peor, ya como que nosotros ya no podemos ni siquiera discernir, pero es un grupo tan pequeño y 17 millones de ecuatorianos. ¿Qué deberíamos hacer? Porque ya se nos viene la nueva novela que son las elecciones, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer el pueblo ecuatoriano, mi estimado doctor? Usted que es conocedor de la realidad local, nacional e internacional, ¿qué es lo que el pueblo, cuál es la carta que tiene que jugarse actualmente? Porque los mismos de siempre, dice ahora para ser asambleísta se necesita un carnet, no sé, de discapacidad, no sé. ¿Qué debemos hacer, mi estimado doctor? Bueno, el asunto es que ahora más que nunca estamos entendiendo recién el pueblo. Yo creo que sí se está dando cuenta el pueblo de que el ciudadano, la sociedad en general, tiene que inmiscuirse en la vida social. Porque antes, ¿qué hacía el pueblo? Iba a votar a la urna, votaba y chao. Antes de votar cogía el regalo, la gorrita, la camiseta, iba a votar por el que le regaló la camiseta y hasta ahí llegaba mi función como ciudadano. Ahora recién parece que está dando cuenta con justamente estas presencias de la corrupción. Se está dando cuenta y tiene que entender definitivamente el pueblo que tiene que inmiscuirse en la vida social. Tiene que el pueblo denunciar, por favor. La Constitución le garantiza al pueblo que tiene que formar veedurías. Tiene que formar veedurías, tiene que inmiscuirse, tiene que estar ahí en la lucha, en la denuncia, aunque a las autoridades, a muchas, no les gusta, no les conviene, pero eso tiene que hacer si es que quiere que cambie, porque estamos viendo que la corrupción es la pandemia más fuerte que el coronavirus, es la pandemia más devastadora, que mata gente. La corrupción mata gente, es una podredumbre total. Entonces, ahí es cuando tiene que asomar el pueblo, la ciudadanía, para denunciar. Y yo creo que lo que tiene que hacer la ciudadanía y las mismas autoridades, ellos mismos, primero empezar a depurarse antes que el pueblo actúe. Tiene que depurarse, porque por ejemplo, si hablamos de la Asamblea Nacional, estamos viendo, de acuerdo a lo que nos trae la prensa de investigación, porque las autoridades
no han, No han dicho nada. no han dicho nada, ellos no han descubierto nada. Es la prensa de investigación la que ha podido destapar esta olla de grillo. Entonces, ahí tenemos el asunto de los carnets. ¿Cuántos asambleístas? Una cantidad. Ya viene el otro tema que todavía no se ha destapado. Tenemos los carnets, tenemos el reparto, el gran reparto que se llama, ¿no? El gran reparto, donde se han repartido las instituciones. ¿Quiénes están ahí? Los señores también asambleístas. Entonces ya tenemos dos. El gran reparto y el asunto de los carnets. Ahora viene el tercer tomo. El tercer tomo es el reparto de las becas, que según dicen, el asunto de los carnets es poco. Eso es para juegos de niños. El asunto de las becas es superior, es mucho más, y donde ha jugado una cantidad de millones. ¿Y quiénes están inmiscuidos? También los señores asambleístas. Ahora, los señores asambleístas. Ahora, si juntamos estos tres tomos, ¿cuántos asambleístas limpios quedarán? Quedarán muy pocos. Pero de todas maneras, los pocos que queden deben depurarse. ¿Y qué deben hacer con los otros que están inmiscuidos? Deben, mejor dicho, ellos ya deberían haber renunciado. Esto es lo que está diciendo el pueblo. Ellos ya debieran renunciar. Mi estimado doctor, deberían haber renunciado, deberían haber pedido perdón al pueblo ecuatoriano, y la justicia debería también ahí caerles con el máximo peso de la ley, porque ellos han engañado al pueblo. No han cumplido con sus promesas electorales, no han cumplido con su promesa que hacen al posicionarse en la asamblea, es decir, defender al pueblo, porque además tendrían doble delito, porque se reparten las cosas y además aprueban las leyes en contra del pueblo, doctor. Entonces, por eso, si no tienen el valor, el coraje de reconocer sus faltas y renunciar, la asamblea tiene que pedirle la renuncia, pues. Tiene que pedirle la renuncia, autodepurarse y que vengan los alternos y ellos pues asuman las funciones, al menos por el tiempo que sobra. Yo creo que si eso sucede, el pueblo volverá a tener algo de fe, porque ha perdido totalmente la fe en los políticos y en la política, porque estamos a la vuelta de la esquina de las nuevas elecciones. Entonces hace falta que, dando un ejemplo a ese alto nivel, como es la Asamblea Nacional, que se autodepure, que se vayan a sus casas quienes han infringido las leyes, pues entonces el pueblo lo verá con buenos ojos y yo creo que podrá volver de alguna manera la confianza, el optimismo, el sentido cívico, patriótico que ahorita mismo necesita para poder escoger. Y ahora sí el pueblo tiene que entender que tiene que escoger a gente que no esté de ninguna manera manchado en ninguno de estos temas de la corrupción, porque si no lo hace el pueblo, pues volveremos a situaciones a lo mejor más calamitosas, y eso el pueblo ecuatoriano no lo aguantará más, ya no soportará más. No soportará más, mi estimado doctor. Estamos llegando casi al final ya de la entrevista. ¿Cómo le ve usted a Riobamba y a la provincia de Chimborazo? También en la provincia últimamente hemos perdido a una viceprefecta, también hay instituciones que están allanadas por la fiscalía, no hay resultados del trabajo que viene realizando la Contraloría, las autoridades de la Asamblea están cuestionadas.
¿Cómo le ve a la ciudad de Riobamba y a la provincia de Chimborazo, mi estimado doctor? Bueno, todo cae en lo mismo. Si el cuerpo, que es el Ecuador, está sufriendo una pandemia especial, hay 3 tipos de pandemia ahorita. El Ecuador tiene 3 tipos de pandemia. La pandemia propiamente del COVID-19 es una pandemia. La otra es la pandemia de la corrupción. Y la otra pandemia es la pandemia de la moralidad. 3 pandemias son las que nos están afectando y golpeando fuertemente a los ecuatorianos. Eso en el ámbito general, macroecuatoriano. Ahora en el ámbito local de Riobamba y Chimborazo, de hecho, si el cuerpo está infectado, también tiene que estar infectadas sus extremidades. De hecho, tiene que estar. Se sabrá. Hasta hoy se sabe poco. Usted lo ha dicho, hay denuncias en la Fiscalía, en la Contraloría, hay denuncias, no se ha hecho mayor cosa, no sé por qué aquí no, la ley está caminando con pies de plomo, no ha apurado, pero eso algún rato se sabrá, algún rato tendrá que caer la ley como tiene que caer, de ser necesario. Ahora, lo importante ahora para los riobambeños de chimboracenses es el asunto del cambio de mando que va a haber después de poco tiempo. Ahí está el problema y ahí está la clave. Los riobambeños, los chimboracenses, yo les he oído porque he conversado con mucha gente, y me dicen, ¿y ahora qué hacemos? Estamos a meses ya de inscribir, a semanas de inscribir a los candidatos a la asamblea. Necesitamos 4, pero no asoma ni uno. Todo el mundo dice, pero ¿y dónde están? Pues, ¿dónde están los candidatos? ¿A quién vamos a elegir? ¿Quién va a ser el candidato? Entonces la gente está con una frustración total aquí en Riobamba. Aquí en Riobamba, que es el centro, lógicamente, el centro provincial, la gente está con una decepción total. ¿A quién vamos a elegir? Pero ¿cómo vamos a cambiar esto? Deme un nombre, me han dicho, a mí me dice, vea usted que conoce a la gente, dé un nombre para ver si a alguien elegimos. No hay, no existe hasta estos momentos. Ahora, será grave en el momento que no asomen los líderes acá, que de haber hay, de hecho hay gente muy capaz. Pero no quieren involucrarse. Ese es el problema, que no quieren asomar, no quieren hablarles de política. No, dice, no, otra cosita propóngame, pero político no. Yo no, porque ahora hablar de ser político es hablar mala palabra. Así no, es sinónimo político de ladrón, de pillo, de sinvergüenza y de todo. Yo no quiero, dice, porque de haber hay. Ahora, ¿qué va a suceder en el momento cuando ya tengamos, porque hay que poner los candidatos, cuando las empresas electoreras nacionales nos vengan y nos impongan nombres? Pongan los nombres, claro. Vengan a poner hasta gente de otras provincias. Claro. Entonces es gravísima la situación que nos viene a los riobambeños si es que no reaccionamos, si es que nosotros no buscamos, como digo, el pueblo ahora está obligado a inmiscuirse en la política para buscar la gente, el personaje o los personajes, que son 4, que nos vayan a representar, pero de a de veras, pues, que nos vayan a representar con un trabajo que sea efectivo y productivo para beneficio presente y futuro de nuestra ciudad y provincia. Necesitamos, o no vamos a esperar que después de unas semanas asomen, ahora aprovechándose del problema de la pandemia,
asomen con canastos de compras para decir, señor, yo soy candidato, tenga, pero votará con el nombre y con la foto del señor que les regala. Otra vez volveremos a que nos compren la conciencia con estos regalos. Claro, están invirtiendo. ¿Cómo invierten? Tienen que sacar ventaja. Entonces nosotros tenemos que alertar a la ciudadanía que no se deje engañar, que no se deje comprar la conciencia con una gorra, con una camiseta y ahora con una funda de plátanos, de guineos o de algunas compras que no valdrán más de $5, pero que por esos $5 tendremos que 4 años soportar el desgobierno de nuestra ciudad y de nuestra provincia otra vez. No puede ser, Dios no puede permitir esa situación, pero eso tiene que ser con la presencia, ahora sí efectiva, del pueblo, de la sociedad, de los ciudadanos inmiscuidos ya en una forma representativa y con toda la responsabilidad, porque si no somos responsables, ahí sí nos van a caer y nos van a otra vez a poner a cualquier persona que definitivamente, nuevamente, nos van a tener 4 años inmersos en la desesperanza, inmersos en la desocupación, porque necesitamos que haya autoridades que traigan inversión a Riobamba, que traigan inversión a Chimborazo para poder salir de esta situación de la desocupación. Riobamba es una de las ciudades de mayor desocupación, no hay medios de trabajo. ¿Y cómo vamos a vivir? Ahora en pandemia estamos sufriendo justamente por eso, pero cuando salgamos, Dios ha de querer que salgamos, entonces necesitamos un nuevo amanecer, una nueva aurora, un nuevo sol que brille sobre el ámbito y el ambiente de los riobambeños y de los chimboracenses para tener la oportunidad de heredar a nuestras futuras generaciones un ambiente más grande y más saludable donde puedan vivir así como nos legaron nuestros antepasados, así como nos dieron a nosotros. Nosotros debemos ser responsables para también entregar un presente y un futuro mejor a esas generaciones que mucho van a esperar de nosotros. Mi estimado doctor, qué importante opinión que hemos generado desde la ciudad de Riobamba para el Ecuador y el mundo. Mi estimado doctor Efren Cayambe Wilcapi, en la parte final, ¿cuál sería su mensaje para los chimboracenses, para los ecuatorianos? Bueno, yo quisiera pedirles, como siempre, a mi gente, a mis amigos, a mi pueblo de Riobamba, de Chimborazo, que en todos estos años me han dispensado el amor, el cariño, me han hecho sentir un hombre privilegiado por esa deferencia que siempre ha tenido conmigo el pueblo de Riobamba y de Chimborazo. Quisiera pedirles, por favor, cuidemos la vida. Cuidemos la vida, ¿cómo? Siendo responsables, porque cualquier cosa podemos hacer y llegar a tener o arribar, pero si tenemos la vida, sin vida no podemos hacer absolutamente nada. Así es que yo les pido, mi mensaje más bien es cuidémonos, cuidemos nuestra existencia, nuestro diario vivir. ¿Cómo? Cuidándonos de este COVID-19, siendo responsables, cumpliendo con el pedido de las autoridades nacionales, seccionales. Cumplamos con eso, seamos gente con todo el cariño y la responsabilidad que debemos tener y el cumplimiento que debemos hacerlo para poder, repito, tener la vida y con eso nosotros seguir entregando todos
nuestros mejores sacrificios, nuestro mejor trabajo en beneficio de toda una sociedad que todos nosotros somos necesarios para la vivencia y el mejoramiento de una vida social de Riobamba, los riobambeños de Chimborazo y los chimboracenses. Mi estimado doctor, muchísimas gracias por su tiempo y gracias por su opinión y sus consejos. Hoy más que nunca nosotros necesitamos de la experiencia de varias personas, de varios personajes que han hecho historia en Riobamba, en Chimborazo y en el país, ya que estamos viviendo tiempos muy difíciles, muy complicados, tanto en la emergencia sanitaria, la crisis económica, la crisis social, que día a día se agudiza en el país. Queremos nosotros pedirle a Dios que nos cuide y nos proteja, pero también es de responsabilidad de nosotros cuidarnos y cuidar a la familia. Ya se vendrán los escenarios tanto políticos, electorales, en donde también deberíamos tomar las mejores decisiones, especialmente en el tema de saber a quién encargamos la representación de la provincia. Por lo tanto, aún tenemos tiempo para reflexionar. Mi estimado doctor, nuevamente muchas gracias por acompañarnos en el espacio de noticias y opinión Chasqui TV. Un agradecimiento especial a nuestros amigos y amigas que hoy mismo nos han sintonizado. Nosotros solamente les debemos gratitud. Con más noticias, con más opinión, más invitados, nosotros volveremos el día de mañana. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Muy amables a ustedes. Buenas noches. Las nacionalidades indígenas ya tienen su espacio y nuestro deber es informar. Yachaykunamanta, Hampikunamanta, Sumagrikuna Yaktakunamantapas. Entrevistas y segmentos interculturales de nuestros pueblos afroecuatorianos y montubios. Chasqui TV. Kaipunyakunapi. Sábados y domingos, 10